Hola muchachos, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar de uno de los pasos esenciales para empezar a preparar el espresso, y eso es el cómo tampear correctamente. Este es uno de los pasos más importantes en la preparación del espresso y es uno de los que más se da por sentado cuando lo estamos haciendo. Literalmente eso puede marcar la diferencia entre un muy buen espresso y un muy mal espresso. Cuando estamos tampeando, lo que estamos haciendo es ejerciendo una gran cantidad de presión sobre la cama de café para de esta manera tenerla compacta y que el agua, cuando vaya a atravesar esa pastilla, la pase lo más equitativamente posible. Sin embargo, esto no significa que mientras más presión, más compacta va a estar. Esto tiene un límite y eso va a ser cuando tú sientas que estás tampeando y aunque tú apliques más presión, no estás moviendo ya la cama de café. Cuando ya tienes ese límite, sabes que no tienes que ejercer más fuerza. Más no es mejor, mejor es mejor. Entonces no tiene sentido de que te sobreesfuerces porque vas a incrementar las posibilidades que tú tengas de lastimarte el hombro o de lastimarte la muñeca. Lo importante respecto a la presión que estemos ejerciendo es que seamos consistentes con ella. Justamente muchísima gente pensaba que mientras más fuerte se tampeara, mejor iba a ser la extracción, pero ya se ha descubierto que lo que de verdad importa es ser consistente. Vas a encontrar gente que puede ser que te diga que lo ideal es tampear con una presión de 10 a 20 kilos, pero no tienes ninguna manera de verdad de medir eso cuando estás trabajando. Si estás empezando en el mundo del café, lo que puedes hacer es utilizar una báscula y colocar el tamper encima de la báscula e intentar aplicar una presión de 15 kilos o de 10 a 20 kilos, algo que esté dentro de ese rango, para que de esa manera tengas más o menos una sensación de cuánta fuerza tienes que ejercer o cómo se siente esa fuerza que tienes que ejercer. Esto puede parecer un poco drástico, pero va a sentar las bases muy bien si apenas estás empezando. Todo esto de presión y de cómo tampear puede parecer muy exagerado, pero de verdad no tienen ni idea de cuántas personas hay en la industria del café que tienen ya más de 2, 3, 4 años trabajando como barista y el mayor problema que tienen es que se lastimaron el hombro y ahora no pueden trabajar bien, o se lastimaron la muñeca, o tienen problemas de cadera porque la tienen desalineada. Muchísimas cosas te pasan porque el trabajo de barista es un trabajo que físicamente es muy exhaustivo a largo plazo. Así que es muy importante que cuides todas las cosas mientras estás trabajando, porque de esa manera vas a poder tener más tiempo para trabajar. Entonces, vamos a empezar por lo primordial para mejorar nuestra técnica de tampeo. Lo primero es cómo agarramos el tamper. Es importante que nosotros tengamos un agarre muy firme cuando estemos agarrando el tamper. Lo mejor que puedes hacer para imaginarte cómo debes agarrarlo es como si estuvieses agarrando la perilla de una puerta. Tienes que agarrarlo de la misma manera y de la misma técnica y no intentar improvisar con agarres raros de nada de ningún tipo de garra o de agarrarlo al frente o de ponerlo de maneras raras. No. O sea, no hagas eso. Simplemente agárralo como si fuera la perilla de una puerta e intenta ejercer la presión necesaria para tampear ese café. Un truco que yo hago cuando estoy tampeando es que no hago específicamente esto. Sí cojo la misma técnica con la forma de la palma de mi mano, pero creo como un triángulo en 3 puntos distintos del tamper, y cuando sé que toqué esos 3 puntos con los 3 dedos que tengo, ya sé que tengo el tamper listo para poder sacarlo y que lo tengo nivelado por igual en todos esos 3 puntos. Entonces eso me ayuda a mí a ser un poco más consistente en cómo estoy tampeando. Lo segundo de lo que tenemos que hablar es de la posición de tu cuerpo y de la cadera. Tienes que inclinarte con tu cadera del lado de donde vayas a tampear. Esto es muy importante porque va a ayudar a quitar la presión de articulaciones vitales y que disminuyas drásticamente tu riesgo de lesionarte cuando estás tampeando. Mucha gente no tiene una buena técnica cuando están tampeando el café y eso origina muchísimos problemas de salud a largo plazo. Entonces es importante que lo tengas bien internalizado para que de esa manera puedas trabajar como barista durante un largo tiempo. Lo tercero de lo que tenemos que hablar es de los distintos estilos de tampeo que hay, que realmente no son estilos sino más bien manías desarrolladas. Esto es porque todo suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica es algo distinto. Y ciertamente hacer todo tan rectangular o tan cuadrado es un poco incómodo para la mayoría de personas. Yo, por ejemplo, en vez de tampear completamente horizontal y que mi brazo esté completamente vertical, lo que hago es que me inclino un poco. Al inclinar un poco el portafiltro, también inclino mi brazo para poder alinearlo con el portafiltro y de esa manera seguir teniendo ese ángulo de 90 grados cuando esté tampeando. Yo personalmente lo encuentro así mucho más cómodo, pero si me toca enseñarle a alguien, siempre intento enseñarle de que lo tiene que hacer todo horizontal y vertical.
Y por último está el verificar que estemos tampeando de manera correcta. Después de que hayamos terminado nuestro tampeo, lo que podemos hacer es levantar el portafiltro y mirar si está nivelado. Si el portafiltro está nivelado, esto quiere decir que estamos tampeando de manera correcta. Si no, y es un cambio muy drástico o es algo muy visible, lo más probable es que sea algo muy repetitivo en tu manera de tampear y sea relativamente fácil de corregir, porque usualmente siempre somos muy consistentes en los errores que estamos cometiendo. Si ya tampeaste mal y es algo muy drástico, nada más hay una manera de poder arreglarlo: botando el café y volviendo a empezar. No hay una manera de poder arreglar un mal tampeado, entonces es mejor que vuelvas a empezar el proceso. Ahora, estos principios parecen muy sencillos de entender, pero te va a tomar un poco de tiempo el practicar todo esto. Tienes que entender que el trabajo de barista es algo muy físico y es de memoria muscular, y poco a poco te vas a ir acostumbrando. Antes de que empieces a internalizar muy bien todos estos tips para mejorar tu técnica, hablemos de lo que absolutamente no tienes que hacer cuando estés tampeando. Lo primero es que no debes aplicar toda la fuerza posible. Es que esto simplemente no tiene sentido. Imagínate que cada vez que estés tampeando vayas a aplicar toda la fuerza posible. Eso significa que dentro de media hora ya es como si hubieses ido al gimnasio. O sea, no tiene ningún sentido. Incrementas muchísimo tu posibilidad de lesionarte y no estás ganando ningún beneficio extra por aplicar mucha más fuerza. Simplemente aplica la mínima cantidad de presión con la que te puedas sentir más cómodo y te dé mejores resultados. Lo segundo, y muy importante, por favor, no hagan nada después de tampear. Una vez que tampeas, eso ya está listo. Nada de pulir, nada de doble tampeo, nada de chocar el portafiltro y después volver a tampear. Nada. O sea, tú tampeas y sacas el tamper. Tampeas y sacas el tamper. No hagas nada. La pastilla de café es algo extremadamente sensible y que tienes muchas más posibilidades de dañar esa pastilla haciendo algo más innecesario que simplemente dejándola como la tampeas. Si tampeaste mal, no hay una manera de arreglarlo. Simplemente vuelve a empezar. No intentes arreglarlo nivelando el tampeo por donde lo hiciste mal, o si ves que partiste la pastilla de café intentando unirla. No, eso ya está hecho y tienes que volver a empezar. Otro de los errores más comunes es retirar el tamper muy rápido después de que tampeamos. Esto lo que produce es que se crea una sensación de vacío cuando retiras el tamper y eso succiona la pastilla de café. Y al succionar la pastilla de café se liberan los bordes del portafiltro. Entonces esto origina que cuando empieza la extracción, el agua, antes de pasar por el café, lo que hace es escaparse por esos lados. Esto es algo que se llama channeling y es algo que hablaremos en otro video, pero es esencialmente que el agua se escapa de extraer ese café por la ruta más fácil que tenga, lo cual daña bastante el sabor de la taza de café. Además, no vas a poder medir de qué manera lo está dañando, porque como no vas a tener una sobreextracción como tal, sino que vas a tener una parte de la pastilla muy sobreextraída, no vas a poder identificarlo de una manera muy sencilla. Y lo último es que no puedes hacer nada después de que tampeaste mal. Si tampeaste mal, tienes que volver a empezar. No hay alguna manera de recuperar ese café. Si tienes preinfusión, tal vez tengas un poco más de margen de error, pero igual, si es algo muy drástico, vas a tener que volver a empezar. Obviamente, esto no quiere decir que todos los tampeos tienen que ser perfectos. Todos siempre van a ser imperfectos en distintas maneras y en pequeños detalles, pero lo importante es que en su mayoría sean lo mismo: tampeo con presión correcta y correctamente nivelado. Esta teoría suena muy bien, pero va a ser muy distinto de aplicar en tu flujo de trabajo, así que tómate el tiempo, ve practicando poco a poco, ve aplicando ensayo y error, qué funciona mejor para ti, qué no funciona mejor para ti, y poco a poco vas a ir progresando. Además, si quieres tener un especial cuidado por el channeling, te recomiendo que te cambies a los portafiltros naked. Estos son portafiltros que no tienen la separación de los expresos debajo del portafiltro, y esto ayuda bastante para identificar errores de tampeo o algún tipo de error que puedas tener en la pastilla de café, porque te da acceso directo a lo que está pasando en la extracción. A muchos baristas no les gustan este tipo de portafiltros porque los encuentran muy desordenados, pero la cosa es que los encuentran desordenados porque su técnica de tampeo no es la correcta. Y si tienes channeling, lo que vas a ver es que van a empezar a salir chorros de café totalmente desordenados. Lo ideal es que tengas un chorro único que se va juntando al principio de la extracción y que así sea como caiga la extracción. Si no es de esa manera, lo más probable es que tengas un error de tampeo. Por eso es que este portafiltro es tan útil en el momento de diagnosticar channeling o problemas de tampeo de un barista. Y este es un último consejo que va a sonar un poco raro, pero que creo que va a ser bastante útil. Y es que si planeas ser barista por un largo tiempo, o por lo menos si vas a estar en la industria del café por 2 o 3 años siendo barista, yo te recomiendo que aprendas a tampear
tampear, y no solo a tampear, sino a hacer todo con las dos manos, porque aunque obviamente vamos a ser mucho más hábiles con la mano más dominante que tengamos, siempre está la posibilidad de que nos suceda algo, que nos lastimemos ese lado y no podamos trabajar más utilizando ese lado dominante. Entonces cuando nos toque cambiarnos al otro lado, nos va a costar mucho reacostumbrarnos a trabajar. Si nos tomamos más tiempo en caso de precaución para aprender de hacerlo de las dos maneras, no solamente va a servir en el caso de que tengamos algún tipo de lesión o algún tipo de molestia, sino que también va a servir, por ejemplo, si trabajas en una cafetería que está diseñada específicamente para diestros y tú eres diestro, te va a servir si llegas a cambiarte de esa cafetería a una cafetería que tenga un diseño más optimizado para personas zurdas, que aunque no es lo usual, puede pasar. Y me ha pasado a mí de que cuando cambio completamente de cafetería, tiene un flujo de trabajo en otro sentido y me tengo que readaptar, y me ayuda muchísimo el saber manejar tanto mi lado derecho como mi lado izquierdo, porque de esa manera no dependo de la estructura de la cafetería, sino de mi habilidad con el equipo de café. Espero que les haya gustado mucho el video, muchachos. Si les gustó, tampeen el botón de me gusta. Nos vemos. Chao.